¿Android N o iOS 10? ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? Y en último lugar, ¿hay un claro vencedor en este duelo de sistemas operativos? Apple y Google han echado sus cartas y en este vídeo hemos decidido hacer un cara a cara. Soy Pablo Rosillo, esto es Urban Tecno y hoy enfrentamos a las dos plataformas móviles más importantes. ¡Empezamos! Comenzamos este duelo entre Android N en su versión Developer Preview 4 y iOS 10 en su primera versión para desarrolladores por el apartado que más ha cambiado en iOS 10, y es sin duda la pantalla de bloqueo o lock screen. Ahora en iOS 10 vemos un diseño muy parecido a anteriores versiones de Android. Podremos desplazarnos hacia la izquierda para ver los widgets que podemos recolocar y editar y que nos darán información interesante como calendario, tiempo o también la bolsa. También podremos deslizarnos hacia la derecha para abrir rápidamente la cámara, y en este último punto creo que es más útil el modo empleado por Apple que el de Google. Además ahora podremos levantar el iPhone y que se encienda la pantalla automáticamente, aunque debo deciros que en Android puro con un Nexus 6P esto también podremos hacerlo incluso ahorrando más batería. En Android N la pantalla de bloqueo se ha ido simplificando enormemente con el paso de las versiones hasta llegar a la versión actual. No contaremos con escritorios extras ni opción para widget, simplemente contaremos con dos botones a cada lado, uno para acceder al asistente de voz y otro para entrar a la cámara, en una ubicación que quizás podría ser mejorada, ya que es mucho más fácil hacer un gesto lateral que uno prácticamente diagonal. El minimalismo llevado al extremo. Para acceder rápidamente a los ajustes sin ni siquiera tener que desbloquear la pantalla, Google y Apple plantean diferencias. En este caso, iOS cuenta con el clásico Action Center, que se despliega desde el margen inferior de la pantalla, una ubicación preferible, viendo que los terminales empiezan a ocupar gran parte de nuestra mano, y desde aquí podremos acceder a buena parte de los ajustes como Bluetooth, Wi-Fi, pero sin poder profundizar demasiado en ellos, a excepción de los que cuenten con un móvil con pantalla 3D Touch, y tampoco son personalizables. Además, con iOS 10 se ha integrado la opción de poder controlar la música directamente desde este panel y también podremos buscar una aplicación directamente desde la barra de notificaciones o el escritorio de widget. En Android N no tendremos un centro como tal, sino que tendremos un panel de notificaciones realmente completo. Eso sí, se despliega desde la parte superior del dispositivo y en móviles como este gran Nexus 6P puede ser algo realmente incómodo. Aquí tendremos una enorme cantidad de ajustes que aquí sí podremos modificar e intercambiar, y además algunos de ellos permiten cierta interacción como el Wi-Fi o Bluetooth, siendo superior a la opción de iOS 10 en este sentido. Seguimos por otro de los apartados más importantes, las notificaciones. iOS 10 ha dado un salto importante en este apartado, un salto por otro lado muy necesario viendo el potencial que tiene Android con sus notificaciones expandidas. Apple ahora lo llama notificaciones enriquecidas, con un nuevo diseño y que veremos tanto en el panel de notificaciones como en la pantalla de bloqueo. Para poder aprovecharnos de estas notificaciones deberemos tener una pantalla 3D Touch, aunque Apple ya ha confirmado que aquellos móviles que no tengan podrán hacerlo en un futuro por software. De esta forma, con un gesto prolongado, podremos previsualizar las notificaciones de turno, pudiendo contestar a mensajes, correos o ver la ruta que está siguiendo nuestro reparto en tiempo real, por ejemplo, todo sin tener que desbloquear el móvil y entrar a la app de turno. El enfoque de Android es algo diferente. En Android N sus notificaciones son más expandidas que nunca, muy bien agrupadas por aplicación, al contrario que iOS, que despliega una notificación individual para cada mensaje de WhatsApp, por ejemplo, lo cual es bastante lioso. Ahora podremos responder o archivar correos uno a uno, incluso leer el propio correo sin salir de la barra de notificaciones, con un pequeño gesto de scroll hacia abajo. También podremos controlar cuánto vemos de esta notificación directamente desde esta pantalla o si es necesario que tenga prioridad o no frente a otras. En este sentido, Android N tiene el mejor nivel en su historia con respecto a las notificaciones. La mayoría ya conoceréis iOS y Android y sus interfaces. En primer lugar, iOS 10, con diferentes escritorios donde se van sumando todas las apps que instalemos, con posibilidad de organizarlas en orden y por carpetas, sin un box de aplicaciones. Algo muy útil es que podremos buscar rápidamente las aplicaciones desde Spotlight al acceso desde cualquier escritorio y ver todos nuestros widgets desde el escritorio que se encuentra más a la izquierda. En este sentido, encontrar aplicaciones puede incluso ser más sencillo en muchas ocasiones que en Android. Por su parte, en Android contaremos con muchas más posibilidades en este apartado. Podremos definir los escritorios que queramos, crear carpetas, añadir widgets en cualquier escritorio y tener Google Now donde iOS incorpora su nueva sección de widget. En este sentido, con launchers de terceros, Android se lleva por goleada el apartado de poder personalizar como siempre ha sucedido.
Tendremos box de aplicaciones en Android puro con las apps recientes en primer lugar y también podremos buscarlas desde la propia barra de búsqueda de Google, aunque no es tan potente como la de iOS, que permite incluso buscar correos, eventos o aplicaciones en el App Store. Las animaciones son muy rápidas y están muy bien conseguidas en iOS 10, uno de sus puntos fuertes sin lugar a dudas. En cualquier animación encontraremos fluidez, teniendo en cuenta que en este caso es la versión de desarrolladores, pero en este sentido iOS parece por encima del Android en dar sensación de fluidez al abrir y cerrar apps gracias a estas animaciones. No obstante, Android N llega con animaciones renovadas, muy visuales, con Material Design, y en este sentido en un Nexus 6P se ven realmente bien. Será una cuestión de gustos, pero ambos sistemas ya se encuentran a un nivel realmente alto. En último lugar, las aplicaciones recientes y la multitarea. Aquí iOS es realmente simple, con un doble toque sobre el botón Home o con un gesto de 4 dedos en tablets, accederemos a la lista de aplicaciones recientes, que mediante un scroll lateral podremos revisar y eliminar cada una de las apps en segundo plano. Es rápido y minimalista, y aquí es cierto que el consumo de RAM en iOS 10 está muy bien optimizado, pese a tener solo 1 o 2 GB de RAM como máximo. Pero en Android N han dado 2 pasos adelante en este sentido. Tendremos la lista de aplicaciones recientes como siempre, muy bien diseñada pero igualmente simple, ahora con opción para eliminar todas las aplicaciones de segundo plano desde un mismo botón. Además, y esto es algo que en iOS 10 es complicado conseguir si no tienes 3D Touch en tu pantalla, es la opción de ir a la última aplicación abierta simplemente con pulsar 2 veces el botón de aplicaciones recientes. Pero llegamos a la gran novedad que viene en el modo multiventana con Android N. Poco interesante para móviles de menos de 5,2 o 5,5 pulgadas, pero en phablets y tablets es todo un éxito. Simplemente abriendo una aplicación y manteniendo pulsado el botón de apps recientes, entraremos en el modo multiventana y podremos elegir una de las últimas apps abiertas para que forme parte de la otra parte de la pantalla libre. Podremos redimensionarlo tanto en horizontal como en vertical, pulsar el botón Home para buscar otra aplicación para hacer multiventana, una novedad muy bien conseguida, bien integrada y que en iOS solo es posible ver con la última generación de iPads Pro y iPad Air. Antes de acabar, parece también interesante hablar de otros ajustes, como son el modo prioridad para las notificaciones. Donde iOS 10 cuenta con un modo prioridad donde dejaremos de ver avisos de notificaciones y llamadas mientras esté activo, Android N cuenta con opciones mucho más avanzadas con hasta 3 modos. Personalmente agradezco en el día a día poder personalizar más este modo prioridad en Android, pero quizás son demasiadas las opciones con las que contamos y puede llegar a confundir, a saturar mucho en su uso diario. En este sentido, una combinación entre iOS y Android N en el modo prioridad sería el modelo perfecto. Tras repasar las principales señas de identidad de un sistema operativo, sin valorar su rendimiento dado que son versiones beta, creo que puedo permitirme una valoración de ambas versiones. Ni ganadores ni perdedores por el momento. Android N saca pecho en notificaciones, pero Apple se ha puesto prácticamente a la altura. El control de ajustes rápido es más completo en Android ya que permite varias opciones, pero no tendremos para reproducción de música. La pantalla de bloqueo cuenta ahora con más posibilidades en iOS que en Android, pero son iguales a nivel de notificaciones mostradas, aunque poder buscar apps directamente desde aquí es un punto ganador para Apple. Quizás el punto más interesante es la interfaz, y aquí Android gana en personalización y multitarea, mientras que Apple lo hace en fluidez de las animaciones y aplicaciones en segundo plano. Así que llega la hora de que os mojéis. ¿Qué preferís, iOS 10 o Android N? ¿Cuál es vuestro sistema favorito viendo cómo están a nivel al día de hoy? Esto ha sido todo por hoy, chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. A nosotros nos ha parecido muy interesante mostraros todas las novedades y esperemos que lleguen las versiones finales para poder hacer otro vídeo comparando también su rendimiento. Como siempre, ha sido un placer estar hoy con vosotros y espero veros en el próximo vídeo.